Gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a Jorge Cañizares Esguerra por venir a presentarnos este libro que ha editado y escrito en colaboración con Mark Zerner, The Invention of Humboldt on the Geopolitics of Knowledge. Efectivamente. Y bueno, aunque ambos autores son muy conocidos, voy a presentarlos muy brevemente. Jorge Cañizares es profesor en la Universidad de Texas, Austin. Es autor de libros como How to Write the History of the New World, Nature, Empire and Nation, Puritan Conquistadors, The Black Urban Atlantic in the Age of the Slave Trade o The Anglo-Iberian Atlantic. Es un autor que se ha preocupado a lo largo de toda su dilatada carrera académica de restaurar, reescribir el papel de la ciencia ibérica, iberoamericana, hispánica, en una historia global del conocimiento. Es un autor muy preocupado por cuestiones relacionadas con la historiografía, por el relato histórico, y en este momento, además de dedicarse a presentarnos y compartir con nosotros sus reflexiones sobre este libro, está trabajando sobre un libro acerca de la forma en que las categorías historiográficas como revolución científica, ilustración, etcétera, han convertido en invisibles capítulos muy importantes de la historia colonial americana, ¿no? Podemos ver un poco toda esa preocupación, ¿no? Cómo ha ido hilando su trayectoria académica. El otro coautor, coeditor de este libro, Mark Zerner, es profesor de Antropología, Historia y Humanidades en Flaxo, Ecuador, y profesor emérito de Historia y Antropología en la Universidad de Florida. Como Jorge Cañizares, también se interesa por cuestiones de historiografía, sobre historia americana, cuestiones de teoría e historia sobre el sujeto histórico latinoamericano, y ha centrado muchos de sus trabajos en la construcción de un relato histórico en el siglo XIX en Perú. Entre sus libros se encuentran History's Peru, The Poetics of Colonial and Postcolonial Historiography, o Postcolonial Predicaments of the Americas. Además, ambos autores dirigen una red internacional de investigación, la Global, sobre la que seguro pienso que Jorge podrá decir ahora algo más, pues creo que el origen de este libro que va a presentar está en parte en un seminario, una escuela de verano organizada, y esta red se ocupa exactamente de estos temas que acabo de decir que interesan a ambos autores, ¿no? El lugar crítico del mundo iberoamericano en la historia global del conocimiento. Y creo que es muy de agradecer que, además de escribir trabajos muy especializados, ambos autores, y ya utilizando en este momento esta red, procuren divulgar estos temas que han investigado y que tienen una importancia política tan importante, porque en definitiva, como indica el título del libro que Jorge nos va a presentar, se trata de una geopolítica del conocimiento que ordena la forma en la que vemos el mundo actual, y me atrevo a decir, también condiciona la forma en la que podemos contemplar el futuro de Latinoamérica. Muy brevemente, pues no quiero actuar como spoiler de este libro, sino que me parece mucho más interesante que hable Jorge y abramos después un coloquio, pero sí me gustaría introducir, para quienes no lo puedan conocer, que este libro se origina en parte como reacción, o es estimulado por el libro de Andrea Bull, La invención de la naturaleza, el nuevo mundo, de Alexander von Humboldt. En este libro, en el que participan
por cierto, un impresionante número de historiadores, ¿no? De una categoría indiscutible. Todos ellos, de alguna manera, discuten la propuesta de Andrea Wulf en este libro, ¿no? Es evidente, ¿no?, que el viajero prusiano no es un héroe solitario, que, como dicen los autores, que inventa la naturaleza en las faldas de Chimborazo o en las selvas de Venezuela. Y me atrevería a decir que también, no solamente el libro de Andrea Wulf, que ha presentado esta imagen de Humboldt como padre de la ecología, como descubridor del nuevo mundo, cual desde luego es una provocación a los trabajos que vienen realizando Jorge Cañizares y los autores que le acompañan, sino que también creo que Andrea Wulf le ha dado una oportunidad excelente a estos autores al centrarse en Humboldt, porque Humboldt es un autor que ofrece una oportunidad excelente de discutir esa idea de estos héroes científicos románticos del siglo XIX que están inventando la naturaleza, puesto que el propio Humboldt contribuyó en primer lugar a crear esa imagen de sí mismo, borrando o apagando las huellas que no solamente de la ilustración científica americana, sino también de muchas tradiciones anteriores creadas en un diálogo interoceánico que habían contribuido notablemente a inventar la idea o a inventar la idea de la naturaleza. En el fondo, este libro trata de cómo a lo largo de la historia muchas veces se han ido borrando huellas anteriores e inventado cada vez estos héroes solitarios. En fin, no me voy a alargar mucho más. Jorge Cañizares nos va a introducir el libro y luego podremos dialogar con él, pero de nuevo le damos las gracias por haber decidido presentar el libro en este seminario. Creo que si se trata de apagar huellas, pues me parece que el proyecto que dirigen Gino Camprubí y Antonio Sánchez sobre cultura marítima y conocimiento artesanal y tácito es un espacio muy apropiado, porque creo que si hay una experiencia científica que ha sido borrada repetidamente por esas categorías historiográficas que Jorge estudia, es el del conocimiento tácito, el conocimiento artesanal. Así que creo que nos encontramos entre colegas, amigos, con una sensibilidad parecida sobre la necesidad de rescatar todas esas reyes, informaciones, experiencias que están en la base de nuestra cultura científica. Así que muchas gracias, Jorge. Mil gracias, Marga, por la introducción. Yo voy bueno, lo que quisiera hacer es más bien convertir esto en vez de una exposición en una conversación, pero antes de entrar en la conversación, pues hacer un par de comentarios sobre el libro. El libro es no sé si se pueda ver, si yo esté yo lo que veo aquí en la pantalla es más a Margarita que a mí, pero sí, no sé cómo transformar esto de views a gallery speakers. Bueno, en todo caso. El libro tiene 12 ensayos y como Marga comentó, sale a raíz de la iniciativa, la idea y el título mismo, The Invention of Humboldt, sale de una provocación alrededor de la publicación del libro de Andrea Wulf, The Invention of Nature.
Andrea Wulf es un ensayo de popularización sobre Humboldt, como muchos otros. Lo llamativo del libro es el éxito que tuvo, tan grande, tan fenomenal, no solo con el público en general, porque lo escribe bien y es una buena escritora, sino con la academia en general, ¿no? Tiene como 20 y pico de premios el libro en Gran Bretaña, en muchísimos lados, Estados Unidos, incluida la Academia Británica de Ciencias o de Historia de la Ciencia, en China, etcétera. No tengo una lista de los premios, pero son considerables. Lo que tuvo no solo mucho éxito popular, sino mucho éxito con académicos, y eso llama la atención. ¿Por qué llama la atención? Porque el libro, quien lo haya leído, y voy a pasar ahorita a share screen, no sé si lo ven. Este es nuestro libro. El libro de ella es este, La invención de la naturaleza, que fue traducido al español y a decenas de otros idiomas. Hace algo que ya se hizo, que lo hizo Humboldt él mismo y que lo hicieron sus contemporáneos. Es una pintura de Humboldt en el Orinoco con Bonpland en 1850 y pico, unos años antes de que él muera, que está ahorita en alguna institución en Berlín. No me acuerdo los detalles y no puedo ver tanto la imagen como el pie de página, pero lo que llama la atención de esta imagen es que Humboldt con Bonpland están en Venezuela, y en Venezuela no hay nada más que naturaleza, plantas, y Alejandro y Bonpland están rodeados de instrumentación y de naturaleza, y el único elemento humano es un salvaje de la Ilustración en una hamaca, o del Renacimiento, no solo la Ilustración. Y eso es esencialmente Venezuela en el imaginario ya alemán en 1850, que viene de los mismos escritos de Alexander von Humboldt, a pesar de todas sus referencias a la ayuda hispánica, autores hispánicos, etcétera, etcétera. El libro de Woolf es llamativo porque lleva esta imagen a su exageración, en el sentido de que no solo que plantea a Humboldt fue un héroe de todo tipo de conocimiento, el creador de la ecología, y por tanto inventa la naturaleza como un todo integrado, sino es el inventor de la política antiesclavista, abolicionista, es el inventor del anticolonialismo y la ecología anticolonial, es el inventor de inclusive la emancipación, las ideologías bolivarianas o de Bolívar anticoloniales. Le dedica una cantidad de páginas a las tradiciones filosóficas, epistemológicas anteriores a su viaje. Alemania y Goethe están ahí como sin duda, está Kant, está todo el grupo de Jena, etcétera. Pero cuando llega a América, le dedica exactamente 15 palabras al viaje de Humboldt a Lima, y le dedica menos de un párrafo al año que pasa Alejandro en México. La América de Humboldt es una América de mariposas, es una América de plantas, es una América de paisajes que él tiene que entender e introducir en esta nueva ciencia ecológica, y en esta crítica de la esclavitud, en esta crítica de la ecología.
perdón, del colonialismo. Entonces, el viaje de América es simplemente América parece como un contexto, como un background, como un paisaje sobre el que ella, perdón, le da a Humboldt esta estatura inmensa. América parece, sin embargo, en una luz diferente cuando Humboldt viaja a Filadelfia. Entonces, el capítulo sobre Humboldt en Filadelfia, se encuentra con Jefferson en particular, es muy diferente. Entonces, es más un encuentro de iguales, un encuentro de ideas, donde Humboldt y Jefferson hablan sobre, como iguales, acerca de América, ¿no? Jefferson no es una criatura de Humboldt, a diferencia de Bolívar, que pasa a ser una criatura intelectual de Humboldt, de acuerdo a Woolf. Bueno, es esencialmente Woolf, y lo que llama la atención es la popularidad de este tipo de narrativas. De ahí nuestro libro. Ahora, el libro, perdón, lo que busca hacer, bueno, tiene 12 capítulos. Déjenme repaso los autores, si me permiten. El primer capítulo es de Leoncio López Ocón, sobre la popularidad de Humboldt en el 19, y particularmente la popularidad de Humboldt en el 19 español, pero también tiene secciones de cómo en España, particularmente en la segunda mitad del 19, hay una cierta reflexión sobre la ciencia española en el 16 como una anticipación de Humboldt, como una ciencia global, una ciencia de una física de la Tierra global, etcétera. Entonces, la figura de Jiménez de la Espada como un individuo que busca rescatar ese legado hispánico del Imperio Español al conocimiento de Humboldt, que termina siendo de Jiménez de la Espada una especie de Humboldt también, en el sentido que es un individuo que empieza a rescatar fuentes no solo botánicas, etcétera, sino de historia natural, sino otro tipo de documentación, desde Cieza de León a las crónicas, relaciones geográficas, etcétera, como un esfuerzo por presentar a España como un antecedente a Humboldt. Ese es el capítulo de Leoncio. Después está el de Florique Egmont, A Sense of Place, Early Modern Roots of Humboldt's Natural History Practices, que es un esfuerzo por presentar la ciencia de Humboldt como una ciencia de la modernidad temprana, tradiciones de mapeo y geología en Italia, en zonas del Mediterráneo Sur. Después viene el trabajo de Peter Mason, 6 Days on Tenerife, The Making of Humboldt's Tropical Antique, que busca en parte rescatar las tradiciones romanas, el viaje de Humboldt a Roma, que lo expone a una tradición de anticuarianismo y estética que después reproduce en su obra. Disculpa, Jorge, Sí. disculpa, no sé si nos estás queriendo enseñar el índice en las imágenes o no, pero estaría bien si lo tienes a mano y no te cuesta mucho trabajo. Si no, pues lo sigues cantando y lo entendemos perfectamente, ¿eh? Pero sí, no lo tengo a mano. Vale, no pasa nada. Después vienen los capítulos de Alberto Gómez Gutiérrez, Caldas and Humboldt in the Andes, es de Alberto Gómez, que es realmente un trabajo importante, y en el que voy a mostrarles unas imágenes, porque no es solo acerca de la relación entre Caldas y Humboldt, como ha sido estudiada hasta ahora, es decir, como Caldas como un alumno de Humboldt, pero como un coparticipante con Humboldt en la biogeografía, sino como un individuo que crea su propia agenda y una tradición estética y una tradición de medidas diferentes. Entonces los presenta como inventores de la biogeografía, pero me parece que Alberto es muy diplomático, cuando en realidad lo que él documenta es un esfuerzo por parte de Humboldt de silenciar esta tradición
de Caldas, al punto de que Humboldt nunca lo cita en todas sus obras sobre biogeografía, a pesar de que comparten cerca de un año en una hacienda, en 1802, en una hacienda de Quito, de la audiencia de Quito, tradiciones de botanización, de mapeo, etcétera, etcétera. Entonces, un estudio de muchos mapas y biogeografías de Caldas sobre el Imbabura, que son mucho más sofisticadas que las de Humboldt, sobre el Chimborazo, cuando se publican en 1807. Después viene el trabajo de José Antonio Amaya, se llama An Archaeology of Muti's Disappearing Gift to Humboldt, que me parece que también es muy importante, en tanto el trabajo de Amaya es una labor realmente de detective, de archivo, muy minuciosa, en la que él demuestra que Mutis le da a Humboldt y a Bonpland, cuando pasan por Santa Fe, un herbario muy grande y una descripción de por lo menos 120 plantas nuevas, a más de sus imágenes, y a más de, por supuesto, el herbario mismo, y que este documento, estos documentos, este archivo de imágenes, de textos, de plantas mismas disecadas, son la base de el texto de Humboldt y Bonpland sobre plantas equinocciales, que salen con una dedicatoria a Mutis, pero que ocultan ya en el texto mismo, en el cuerpo del volumen sobre plantas equinocciales, el legado y los préstamos epistemológicos y teóricos de Mutis a Bonpland y Humboldt. Los ocultan, lo buscan presentar todas estas como descripciones originales y como imágenes originales, cuando en realidad son todas préstamos y descripciones de Mutis. Entonces, es un ensayo sobre cómo el texto de Humboldt es muy emblemático de lo que hace Humboldt. Por un lado, presenta las tradiciones hispánicas, la celebra, en este caso Mutis, pero al mismo tiempo, ya cuando se trata del contenido mismo de su ciencia, busca ocultar, no solo ocultar, sino plagiar de forma ya, digámoslo sin tapujos, plagiar el texto y las imágenes de Mutis sin reconocerlo. Después viene los capítulos de Neil Saphir sobre, se llama Incas, Pyramids and Amazons, Notes on Humboldt's Equatorial Encounters, que es un esfuerzo por ver cómo Humboldt lee a Antonio de Ulloa y a Lacondamín sobre las antigüedades incas en la zona de Quito, y lo que llama la atención es la forma diferente como trata Humboldt a Lacondamín y como trata a Ulloa. A Ulloa no lo cita, a pesar de que lo usa, no lo cita, no lo describe, y al mismo tiempo usa a Lacondamín constantemente. Es decir, como silencia el anticuaranismo de Ulloa y cómo usa el anticuaranismo de Lacondamín. Después viene el trabajo de Juan Pimentel sobre Humboldt y el Chimborazo, cómo se convierte en el ícono de estudios humboldtianos hasta el día de hoy y en la época de Humboldt mismo, ¿no? ¿Y qué representa eso? Después viene el trabajo de Mark Turner sobre Peruvian Desencuentros, Humboldt's Fog, un Anno Slight, que es un capítulo también muy importante porque Humboldt, una de las cosas que olvida Andrea Wolf y que olvidan todas estas celebraciones inmensas sobre Humboldt y su bicentenario del año pasado y el año antepasado, es que Humboldt tiene una estética en su anticuarianismo
que es abiertamente racista. Es parte de la emergencia de la craniometría y el racismo y la estética racista de fines del 18, principios del 19, en donde América se presenta como descendientes de Asia, con una estética oriental que se contrapone con la estética europea griega, que es una estética, la estética de lo bello. Entonces, un heredero de Winkelmann y heredero del emergente racismo europeo de fines del 18, principios del 19, que está basado sobre conceptos estéticos, ¿no? Que llegan a elevar los cráneos griegos y el arte griego en general. Lo que llama la atención en estas trabajos de Humboldt sobre orientalismo es su decisión de presentar a los incas como una sociedad colonial que llega y enseña a las poblaciones locales las civilizaciones asiáticas y las leyes asiáticas. Estas ideas de Humboldt racistas son leídas inmediatamente en Perú y criticadas de forma drástica y de forma sostenida y elaborada. Y el ensayo de Mark sobre estos desencuentros de Humboldt en el Perú, de cómo no es muy bien recibido en el Perú Humboldt por estas ideas orientalistas, y cómo la historiografía peruana de principios del 19 y del 19 sobre los incas batalla estas ideas racistas eurocéntricas. Después viene el trabajo de Miruna Chim y Gabriela Goldin Markovich. Se llama Air in a Flask, The Mexican Making of Humboldt's Objects of Knowledge, que es una crítica a la tour sobre immutable mobiles, de cómo los europeos mueven objetos de la periferia hacia el centro, que se convierten en estos centros de cálculo en la base de la autoridad europea del conocimiento. Miruna y Gabriela enseñan cómo Humboldt mueve objetos, ya sean eritronio o imágenes de antigüedades o otras cosas, y las transforma en el proceso, y en el proceso silencia una cantidad de cosas, ¿no? En el caso de eritronio, silencia el conocimiento sobre química que sus propios antiguos co-estudiantes en Alemania, formados en Freiburg, que son españoles que llegan a México a dirigir las minas y el seminario de minería. Estos individuos crean conocimiento que después Humboldt desconoce sobre nuevos elementos, etc. Después viene el trabajo de José Enrique Covarrubia sobre Humboldt y el mercantilismo en México, y cómo el trabajo de Humboldt sobre la economía política de México es un texto que deriva conocimiento sobre economía política que ha sido coleccionado en México, pero también que desconoce tradiciones mercantilistas en México, lecturas del mercantilismo en México que son muy diferentes a las que él hace dominantes, y por qué desconoce y oculta esas otras tradiciones sobre el conocimiento mercantilista. Por último, el trabajo de Irina Podgorny sobre Bonpland's Cactus, que es más centrado en Bonpland como un individuo más interesado en el comercio de plantas y en inventar tradiciones, nuevas imágenes de cultivos americanos para hacer de ellas comercio
para jardines botánicos, y cómo esa línea comercial de Bonpland y de otros es responsable de la distorsiones sobre plantas americanas. Y por último, mi trabajo sobre Humboldt y Colón, Cristóbal Colón, que son su ensayo de historia de la geografía, sus 4 o 5 volúmenes de 1830, en donde yo los pongo, busco presentar a Colón como, perdón, a Humboldt como un individuo que deliberadamente busca presentarse como él mismo como Colón, y esta lectura de él como Colón y de Colón como anticipación de Humboldt distorsiona completamente la lectura de los viajes de Colón y de Américo Vespucci. Entonces es el libro. Pienso que ya me he excedido. En vez de presentar imágenes aquí, me gustaría más entrar en una conversación con ustedes sobre el texto y sobre nuestro proyecto, en vez de seguir dando aquí un seminario sobre Humboldt. Si les parece bien, podemos parar ahí y entrar en una conversación. Muchas gracias, Jorge. Pues si os parece, se nos está acoplando. Si a ti, si a Antonio y no les parece bien, lo que a mí se me ocurre es quizás, porque sé que hay personas que también quieren participar, pero que quizás hacerte 2 o 3 preguntas generales sobre el libro de manera, lo que lo voy a tomar como una cierta voz coral, porque la verdad es que creo que una de las virtudes del libro es que construyen, ¿no? Todos los artículos, desde luego están muy bien conectados, responden a una misma pregunta, pero lo hacen desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces me gustaría, si os parece bien, pues plantearte 2 o 3 preguntas generales que nos permitan poner más temas sobre la mesa y luego dar la palabra a las personas que se han unido a este seminario para que puedan introducir otras preguntas, si os parece bien. Bueno, yo quería empezar un poco retomando uno de los temas que creo que atraviesa todo el libro, que es el papel, por un lado, de las independencias y también de la Ilustración americana en la construcción de esa imagen de Humboldt, ¿no? Otro de los libros, o sea, el libro, desde luego, como tú has explicado, es una reacción, diría yo, al libro de Andrea Wolf, pero también situáis sobre la mesa ese trabajo de Nicolas Rutke, Alexander von Humboldt, a Metabiography, que os ha interesado especialmente, ¿no? por su trabajo en el mundo germánico, el mundo, digamos, uno de los trabajos que de una manera sistemática han trabajado sobre esa construcción de la imagen de Humboldt, pero en un espacio geográfico muy particular, dejando fuera, ¿no? o dándole menos importancia a la reconstrucción, presentación, idealización de la imagen de Humboldt en el espacio hispánico, hispanoamericano, ¿no? Y ahí os centráis en varios artículos, ¿no? El de Leoncio, desde luego, sobre el papel de las independencias y el deseo de los independentistas de, en su afán por romper con el mundo hispánico, presentar a Humboldt como descubridor de un nuevo mundo y, sobre todo, poner sobre la mesa esas posibilidades de desarrollo económico que tiene el nuevo mundo, que los gobernantes hispánicos no habrían sido capaces de sacar la máxima utilidad de ellas, ¿no? Entonces, como la figura de Humboldt ofrece la oportunidad, yo diría, no solamente a Humboldt, sino a estos protagonistas de la independencia, de inventar un nuevo mundo que en realidad, como demostráis a lo largo de todo el mundo, de todo el libro, ya estaba inventado. Entonces, mi pregunta sería, por una parte, ¿qué te parece? O sea, ¿qué responsabilidad, si puedes detenerte un poquito más en esto,
tiene esta ruptura de las independencias en el silenciamiento de la ilustración científica americana, que sin embargo, como explicáis, son las redes principales de Humboldt, ¿no? Aquí ya vertís esta idea de que el trabajo de Humboldt sobre el Nuevo Mundo, incluso su propio recorrido físico, es impensable, imposible, sin contar con todos estos colaboradores ilustrados americanos, además de las muchas tradiciones a las que luego podemos ir a ello, de las que se siempre Humboldt, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte en primer lugar sobre esto, ¿no? De la responsabilidad de las independencias de esta ruptura. Una muy buena pregunta. En la introducción, lidea de cierta manera con esta gran pregunta, que es ¿qué hizo posible, qué fuerzas geopolíticas hicieron posible esta construcción de Humboldt como un individuo, como un genio, como un Colón, de como alguien que sintetiza la ilustración hispanoamericana, ¿no? Un sintetizador de conocimiento que él llega y organiza, en cierta forma, en 30 y pico de volúmenes con su propia riqueza personal, su herencia. Porque se convierte en el segundo descubridor y tiene que ver mucho con las coyunturas y la suerte. Me explico. Humboldt no tenía ninguna intención de hacer una expedición a América. Él quería irse al Pacífico con una expedición francesa. Y es en el esfuerzo por llegar a conectar con ese expedicionario o esa expedición francesa al Pacífico que él pasa por América. Y primero llega a España buscando salir llegar pronto al Pacífico porque perdió la expedición francesa al Pacífico. Y en todos sus itinerarios en América son pura contingencia, ¿no? Hay poca planeación. Y entonces él va descubriendo América un poco, como diríamos en el Ecuador, de chiripa. No sé cuál es la palabra que se usa en España. De chiripa. Serendipity en inglés, chance. Es las guerras de independencia que lo proyectan a él como un gran descubridor. ¿Por qué? Porque hay una tradición, y es importantísimo entender esto y que no ha sido casi estudiado, que lo he estudiado un poquitín en un ensayo que está por salir sobre las guerras de independencia en Hispanoamérica como un proceso de olvido y memoria, una especie de parricidio. Y me voy a explicar en un momento historiográficamente y epistemológicamente. Lo que pasa con Humboldt es algo que no, el chance hace que Humboldt no experimente lo que otras expediciones ilustradas experimentan, otras expediciones francesas ilustradas experimentan. Es una supervisión epistemológica de la corona. Cuando la Condamine va a América, la corona española sabe que la Condamine lo primero que va a hacer, y todos sus académicos franceses, es ignorar las tradiciones hispanas. Retóricamente presentar todo como un invento y como un invento ¿cómo se dice? Tradiciones empíricas francesas que están redescubriendo América son sus segundos colones o descubridores. Y lo que hace la corona con la Condamine y los académicos es mandar una paralela, una expedición paralela que va a garantizar
que las tradiciones hispánicas y que el conocimiento español, el conocimiento de la monarquía y las tradiciones locales van a ser respetadas y reconocidas en las publicaciones. Es decir, eso es Ulloa y Jorge Juan. Es una supervisión epistemológica a tradiciones noreuropeas que la monarquía española sabe perfectamente cómo operan. Pasa lo mismo con Don Bey. La expedición de Don Bey de 1770 y pico es lo mismo. La monarquía española sabe cómo operan los franceses. Es decir, van a tratar de hacer lo mismo que hicieron la Condamine y los académicos en las llanuras de Quito, de la audiencia de Quito, es decir, crear memorializaciones de elección que completamente desconocen el apoyo hispánico, monarquía hispánica, a la expedición, es decir, pirámides con sellos de la monarquía borbónica francesa y que las poblaciones locales destruyen. La monarquía española sabe que Don Bey va a tratar de hacer lo mismo y manda una expedición, una supervisión, una expedición paralela, que es la de Ruiz y Pavón. Llegamos ahora a recordar como la expedición botánica de Perú y Chile. Pero es realmente una expedición paralela que va a corregir este imperialismo noreuropeo epistemológico. ¿Ok? Cuando Humboldt llega a América, él no llega con una expedición paralela de corrección epistemológica. No hay un Jorge Juan, no hay un Ulloa, no hay un Ruiz y Pavón. Porque no fue planeado. De haber sido planeado, la corona le hubiera mandado un acompañante para asegurarse que Humboldt no haga lo que hizo con Mutis, que Humboldt no haga lo que hizo con Caldas, que Humboldt no haga lo que hizo con los químicos del Seminario de Minería en México, etc. Pero no hay esa planeación. Y cuando Humboldt está pasando por todos estos, hay siempre una reflexión constante de parte de autoridades españolas. Deberíamos hacer que un acompañante, un científico local lo acompañe a lo largo de toda su expedición para asegurarnos que estas correcciones epistemológicas, que él no reclame el Colón de América, ¿no? El segundo descubridor. Y entonces ahí ciertas autoridades sugieren, por ejemplo, cuando está en Santa Fe, que sea Caldas el que lo acompañe. Caldas está muy emocionado. Al final se convierte en Montúfar en el acompañante de Humboldt, pero no es un acompañante como Jorge Juan y Ulloa, que va a crear una serie de publicaciones paralelas a las de la Condamine. Ahora bien, los hispanoamericanos saben perfectamente qué es lo que está haciendo Humboldt y qué es lo que va a hacer Humboldt. Hay críticas constantes a los viajeros extranjeros. Es una cosa que yo estudio en mi How to Write a History of the New World. Una alerta epistemológica constante, una crítica epistemológica al viajero filosófico del 18 de Ilustración, de cómo silencia el conocimiento local. Es decir, los científicos y los ilustrados hispanoamericanos no son unos naïf, ingenuos, que se van a sorprender de lo que Humboldt va a hacer o hizo. Saben qué es lo que va a hacer y, sin embargo, deliberadamente lo promueven. Y esa es la gran pregunta. ¿Por qué los hispanoamericanos durante las guerras de independencia, 1808 a 1830, 1840, promueven a un Humboldt como segundo descubridor de América? Y lo hacen por el contexto geopolítico y lo hacen por el parricidio al que yo me refería. Es
decir, no pueden, a partir de, particularmente de 1815 en adelante, con la reconquista de Fernando, los americanos y se separan ideológicamente los españoles con Bolívar, por ejemplo, en términos ya muy serios, no solo de guerra a los españoles y expulsarlos, en el caso de México, en los 1820, después del imperio, sino también se ve eso en Servando Teresa de Mier y en otras tradiciones historiográficas mexicanas, argentinas, peruanas, de presentar lo español como realmente como algo que tiene que ser erradicado de América. Los españoles como se coge la leyenda negra neuroeuropea y se la multiplica y no solo se la recoge y se la promueve, sino que se la exagera. Y una de las cosas que los patriotas, no los realistas, sino los patriotas americanos van a hacer, es crear una imagen de una España que fue ignorante, que persiguió a los patriotas, que fue inquisitorial, y no pueden reconocer el origen de las instituciones que generaron a estos patriotas, que fue toda la infraestructura borbónica de ciencia global, de nuevas instituciones, hospitales, expediciones, viajes, seminarios, mineros, etcétera, etcétera. Eso no puede ser reconocido y no puede ser promovido. El Museo Nacional de México, de Iturbide, del Imperio y después del Imperio, como nos lo ha hecho saber Miruna Achim en su historia del museo del 19, es un museo que está muy preocupado en recoger historia indígena, historia precolonial indígena, y botánica y plantas y animales mexicanos, pero que no hacen ningún esfuerzo por coleccionar y crear colecciones sobre la historia colonial. La historiografía mexicana, con excepción de Alemán, de la primera mitad del 19, de Alamán, de la primera mitad del 19, es una historiografía que busca expurgar lo español de la historia mexicana. Es en ese contexto que Humboldt tiene sentido. Es un individuo que recoge la ilustración mexicana, la ilustración hispanoamericana, la sintetiza, la hace popular y permite a los patriotas americanos presentar todo ese material para préstamos, para reconocimiento, para presentar a América como un lugar que puede ser, en el que se puede invertir en minas, se puede invertir en botánica, se puede invertir en todo tipo de cosas, pero al mismo tiempo desconocer las tradiciones institucionales de la monarquía del 18 que creó esa ciencia y ese conocimiento al mismo tiempo. Esa es la virtud de Humboldt. Eso es lo que permite a América española, a Hispanoamérica, a los hispanoamericanos, inventar a Humboldt. Y promover este tipo de visiones románticas de genio que él mismo crea en su Historia de Colón, por ejemplo. Pero que muchos otros buscaron crear. Es decir, Humboldt no es el primero en presentarse como el inventor de todo, pero es el primero que lo hace en un contexto geopolítico en donde las sociedades locales, las nuevas naciones-estados, lo promueven. Promueven esta imagen. En ese sentido, los responsables de la invención de Humboldt no es Humboldt, y los alemanes son los hispanoamericanos en el contexto de las guerras de independencia. Gracias, Jorge. Fíjate, ¿no te parece que, con excepción de ese parricidio, me ha gustado mucho la expresión que has utilizado, y ya está, parece que parricidio, invención de un nuevo padre, ¿no te parece que en realidad parte de la operación ya estaba hecha en la Ilustración científica americana? Me explico. En realidad lo que me interesa es tu opinión, que conoces a fondo el tema. O sea, yo creo que en esa operación de
descubrimiento, entre comillas, de la naturaleza americana, utilizando la figura de Humboldt, en realidad esta operación ya estaba hecha a finales del siglo XVIII en la prensa ilustrada americana. Desde mi punto de vista, hay toda una... Lo único que no existía era el parricidio, ¿no? Pero en el periódico que yo conozco mejor, en el Mercurio Peruano, está esa idea de descubrimiento de la naturaleza americana, desde otras bases, desde una ciencia ilustrada, desde luego en colaboración con las instituciones borbónicas, pues digo que ahí no está el parricidio, pero de alguna manera esa lectura de Humboldt del continente americano novedosa que nos presenta Gould está en la ilustración americana, ¿no? Es mirar hacia el continente de otra forma, poniendo en valor todas las riquezas naturales que pueden darle una mejor posición a los criollos y una inserción más interesante de los territorios americanos en la geopolítica del momento, ¿no? Entonces, mi pregunta ahora sería, ¿qué tiene la ilustración hispánica o hispanoamericana también de erradicación de tradiciones anteriores? Sé que en parte no, pero me gustaría que si puedes hacer una valoración general, ¿no? Porque es obvio que Humboldt no camina, como habéis demostrado a lo largo de varios artículos, solo de la mano de estos ilustrados, ¿no? Sino de tradiciones muy anteriores. De hecho, creo que una de las virtudes que tiene ese libro es que es capaz de moverse en la recuperación del papel de los ilustrados americanos en varios artículos, pero al mismo tiempo mostrar esas raíces, esa ciencia, ¿no? Las raíces del siglo XVI, siglo XVII, en Europa o en América, transoceánicas en realidad, ¿no? de muchos de los postulados de Humboldt que son presentados como novedosos. Entonces, me gustaría preguntarte sobre la operación de la ilustración científica americana. No sé si me he explicado bien. Sí, que se ha explicado bien. Es un tema complicado. En un ensayo que está por salir, que coescribí con Neil Safier, sobre memoria y reconocimiento de cómo se construye en la memoria historiográfica del 19 y del 20 la independencia y la relación de la independencia con la ciencia. Hay una diferencia muy grande entre la tradición portuguesa brasilera y la tradición hispanoamericana. La tradición portuguesa brasilera reconoce, tiene otros hitos para marcar la independencia y para marcar la transformación de monarquía a república, que son muy posteriores, ¿no? En donde la ciencia no juega un rol fundamental. La monarquía portuguesa no es el símbolo del obscurantismo, sino todo lo contrario. Llega en 1808 con imprentas, con científicos, a crear museos, etc. Transfiere instituciones de Lisboa y Portugal a Brasil, y Brasil se convierte ahora en el centro del imperio, etcétera, etcétera. La ilustración portuguesa de Pombal y después con la llegada de la monarquía no es, no está conectada a rupturas epistemológicas o republicanas o de otro tipo, como se da en América. En América hay una tradición muy diferente, y es decir, es asociar la independencia con patriotas que de alguna manera tienen que ver con la ilustración y la ciencia y que han sido callados, silenciados, perseguidos por la monarquía. Y hay una cantidad de estos héroes, ¿no? Desde Caldas a Eugenio Espejo, a Servando Teresa de Mier y a otros muchos. Bueno, de cierta forma, Unanue en el Perú, aunque la cosa en el Perú es algo diferente, pero
hay algo ahí. Hay estos héroes galileos que han sido perseguidos por la Inquisición, etcétera, etcétera. Y la ciencia se convierte en ciencia entre comillas, la ilustración se convierte en un parteaguas patriota que permite la creación de naciones frente a una imperio obscurantista medieval, ¿no? Que busca silenciar, que busca callar, etc. La ilustración hispanoamericana batalla con esta narrativa ya en el 18. No es que sigue siendo parte de la monarquía, pero hay una tensión en el 18, y con esto busco contestar a tu pregunta. Hay una tensión en el 18 entre tradiciones habsburgas locales, de instituciones de conocimiento, de ayuntamiento, municipales, de ciudades, graciosas, es decir, universidades creadas por el rey, etcétera, instituciones creadas por el rey o por la corona, o reconocidas por la corona a nivel local, colegios, etcétera, etcétera, que han creado tradiciones patrióticas de imprenta, locales, de universidades, de una ciudad letrada, que en Portugal no existen, que en Brasil no existen. La administración borbónica crea nuevas instituciones, ¿no? Una serie de nuevas instituciones que paralelas a todas estas universidades y colegios locales, de reinos locales, de virreinos locales, ¿no? Que genera una tensión muy grande en la segunda mitad del 18 entre esta república letrada local y estos administradores y ilustrados borbónicos que llegan a crear estas instituciones, se casan a nivel local y por tanto son incorporados como los oidores del pasado a familias locales, pero que generan en el proceso mucha tensión y un sentimiento de discriminación local que va en las guerras de independencia a multiplicarse, ¿no? Y a permitir esta ruptura con España, últimamente el movimiento juntero, ¿no? De ayuntamientos que se separan y algunos declaran independencia. Ahora, en el periodo borbónico, estos ilustrados de nuevas instituciones de conocimiento creados por los Borbones, que son, pues, estos colegios navales, por ejemplo, de Cádiz, o los ingenieros de la corona que hacen cartografía, hidrografía, etcétera, que vienen de estas nuevas instituciones separadas de las tradiciones universitarias y colegios. Una cosa peculiar es que no solo son españoles, sino muchos de ellos, algunos, son también criollos que fueron formados en España y regresan con estas instituciones. Y por lo tanto, eso de cierta forma contribuye a que haya cierta continuidad a lo largo del 18, que no haya rupturas muy graves, muy severas. Pero lo que estoy tratando de decir es que la ilustración americana ya desde el principio tiene esta tensión con el modelo colonial borbónico, ¿no? De francés, metropolitano, que viene a ilustrar y a corregir las tradiciones locales de ignorancia, etcétera, que genera desde el principio estas cosas que tú señalas, ¿no? En el Mercurio peruano, y las cosas que yo estudio en How to Write the History of the New World, esta crítica permanente al que llega de afuera, al español, al gachupín que llega de afuera a decirnos
cómo tenemos que leer las cosas, cómo tenemos que hacerlas, cuál es el conocimiento correcto, ¿no? Y esta crítica local de instituciones locales, de individuos locales que están burlándose de este tipo de autoridad epistemológica colonialista, ya a lo largo del 18. Ahora bien, con la independencia, las cosas se hacen muchísimo más marcadas y hay realmente un parricidio en el sentido de señalar lo español como una agresión epistemológica a tradiciones locales indígenas, ¿no? De eso se ve en Miero, se ve en los argentinos también, ¿no? Las juntas masónicas, ¿no? De compañeros que se llaman indios, que no permiten a gachupines integrarse, en el caso de las juntas masónicas yorquinas en México, ¿no? Que ven lo español realmente como una agresión colonialista, ¿no? Bueno, pues voy a hacer un último comentario y voy a dar la palabra al resto de los participantes, pero tomo que haces una referencia ahora a estas tradiciones epistemológicas indígenas. En el artículo de Alberto Gómez Gutiérrez, me gusta mucho, que tú has dicho que es muy sutil, ¿no?, a la hora de manejar ese debate entre Caldas y Humboldt, pero me gusta mucho porque no sé exactamente si es el final del artículo, pero hay un momento en el, creo que sí, que lo termina así, me parece muy redondo, que dice: de cualquier manera, ambos lo hacen en los Andes, su trabajo de biogeografía. Y a mí eso me interesa muchísimo porque me parece que es una frase que abre muchísimas posibilidades, ¿no? Y que además, como en las buenas películas, él lo deja abierto. Porque ¿qué quiere decir eso que lo hacen en los Andes, ¿no? Y creo que aquí es donde entra un poco este tema de epistemologías locales indígenas, que creo que es el más escurridizo de todos, por un problema de fuentes, ¿no? Es decir, entre las huellas más apagadas, es evidente, ¿no?, que este tema de los informantes, conocimiento indígena, quizás es el más apagado. En mi percepción, no me gusta utilizar la palabra ambigüedad porque me parece un poco histórica, ¿no? Me parece más bien dificultad por nuestra parte de comprender. Pero a mí me parece que Humboldt se mueve entre el impacto que tiene en él todo el debate que mantiene la Ilustración europea sobre los indígenas, y al mismo tiempo en la práctica, creo, un reconocimiento mayor de otros viajeros del conocimiento indígena, ¿no? Quizás por algo que vosotros repetís en varios artículos, y es esa valoración que hace Humboldt de los sentidos del cuerpo como un instrumento. Creo yo que, por tanto, una apertura a otras epistemologías que hacen de los sentidos, del mascar cortezas, del probar aguas, un instrumento de conocimiento. Pero quería preguntar, porque me parece que es el tema más escurridizo entre las huellas, digamos, apagadas por Humboldt y reapagadas, ¿no?, por todas estas reinvenciones de Humboldt. ¿Cómo crees que podemos abordar? Es un tema escurridizo y muy complejo, porque la categoría de lo indígena que Humboldt maneja, o que empieza a manejar en ese momento, es muy diferente ya a la categoría de lo indígena que se maneja en el 16 y en el 17 y primera mitad del 18 en América. Lo indígena y lo criollo, así es un constructo ya del finales del 18, ¿no? Esta idea de que hay una separación entre lo criollo y lo indígena. Recuerda que en México, en el 18, la mayoría de casas nobiliarias, o todas las casas nobiliarias de México, son casas nobiliarias en tanto son capaces de marcar linajes indígenas y descendencia indígena, y todas tienen en sus palacios en México, tienen escudos incorporan
las ruinas y los objetos arqueológicos indígenas a sus palacios, como de familia. Me parece que una de las cosas que debemos empezar a reformar en la historiografía es esta idea de que lo criollo es separado de lo indígena en el periodo colonial, cuando en realidad la mayoría de el archivo criollo que se llama es un archivo realmente indígena. Por ejemplo, en la Virgen de Guadalupe, en las tradiciones de Nezahualcóyotl como una especie de Platón precolonial, ¿no? Un neoplatónico, neocolonial, un héroe intelectual clásico. Todas estas tradiciones que comienzan con linajes indígenas mestizos, si se quiere, ¿no? de indígenas mujeres casadas con españoles que van manejando, que van cultivando cacicazgos y con ello riqueza y dinero mercantil. Todas estas tradiciones de linajes indígenas se incorporan a linajes criollos españoles, ¿no? A lo largo del 17 y del 18. Entonces, ese mundo indígena no es el mundo indígena de Humboldt, ¿no? El mundo indígena de Humboldt ya es un mundo subalterno. El indígena realmente no tiene voz, no tiene, es decir, está silenciado en el mundo colonial, y entonces él se acerca a ellos, como se ve en la pintura del Orinoco, es el único que se acerca a ellos a escucharlos, porque los criollos no los escuchan, los criollos no los oyen, los silencian. Él es el único ¿no? Viajero que escucha al guía local, que coge notas sobre lo que les dicen, que es la invención del gringo moderno. Viene de tradiciones muy diferentes a las coloniales, ¿no? Entonces yo pienso que el problema ahí es, no es el problema, pero la clave ahí es cuando se empieza a inventar este indio, ¿no? Homogéneo, silenciado, que no se lo escucha, cuyo conocimiento no se integra al conocimiento local o a las tradiciones locales. Yo quería mostrarles antes unas imágenes sobre física global en el 16 y en el 17, que son los antecedentes de Humboldt. No ve cuando hace su historia de Colón. Déjenme les muestro. Bueno, esto era de historia de Mutis, etc. Y este es mi capítulo sobre geografía, Colón y Humboldt y Colón. Los archivos que él usa, que son fundamentalmente Muñoz y Navarrete, y los muy diferentes colones de Navarrete y Muñoz y el Colón de Humboldt no tienen nada que ver uno con el otro. A pesar de que le está usando los archivos de ambos, ¿no? Muñoz y Navarrete son archivos que tomaron colectivamente 80 años en producirse. Y busco en ese capítulo explicar por qué fue tan difícil para Navarrete y Muñoz crear archivos de la monarquía para poder reconstruir los viajes de Colón, por ejemplo, los viajes de Legazpi, cualquier viaje, ¿no? Que es el caso de Navarrete, que tiene 32 volúmenes en donde le toma 40 años en compilar esa información, yendo de archivo en archivo. ¿Por qué? Bueno, tiene que ver con tradiciones de gobierno en la estructura de la monarquía que son muy diferentes a
a las de los estados del 18, ¿no? El 19. Bueno, y ahí busco explicar esas tradiciones, pero lo que a mí me interesa aquí es las imágenes iconográficas del Archivo de India. Si ustedes miran los muebles, hay esta tradición de 2 planetas o de 2 esferas en la monarquía hispánica. Yo busco describir de dónde viene esta tradición de 2 planetas, y viene de la creación de 2 físicas aristotélicas, tolemaicas, de Sacrobosco en el 16 en la monarquía hispánica, en donde de un Carlos V que gobierna sobre una sola esfera, ¿no? Que es la esfera del antiguo, de la esfera tolemaica, la esfera de la meteorología de Aristóteles, la física de Aristóteles y la política de Aristóteles. En México ya en las exequias de Carlos V, y es un Carlos V que tiene dominio sobre 2 planetas y soberanía sobre 2 planetas. ¿De dónde viene esta tradición? Pues viene una tradición de física, meteorología aristotélica, en el sentido de que América ya, en Oviedo, por ejemplo, empieza a ser descrita como una tierra que no responde a la física de Aristóteles y a la meteorología de Aristóteles, en el sentido de que es elongada, es una tierra donde el equinoccio no es, los trópicos no son inhabitables, donde no hay negros y donde la mayoría de la población vive entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, a diferencia del antiguo mundo donde la densidad poblacional es por encima del trópico de Capricornio y por debajo del trópico de Cáncer, o bueno, o viceversa, donde las zonas más templadas no son necesariamente las zonas templadas, sino puede haber zonas muy templadas en los trópicos. Y el rol de los Andes en esa reconstrucción de la física de Aristóteles y de la física de Ptolomeo. Y también la astrología de Ptolomeo. Ya, bueno, eso no es algo que me preocupa en este ensayo. Y entonces hay una tradición en el 17, a partir del 16, del 17 y el 18 de 2 planetas, y eso se ve, por ejemplo, en este Tratado de Matemáticas de Filipinas, ¿no? Fernando VII, que realmente cabalga sobre 2 planetas. Esa física es una física donde los indígenas, bueno, no está en este ensayo, está en otro ensayo que publiqué en el Perú recién, sobre 2 planetas y 2 físicas. Está en el corazón de los discursos ¿cómo se dirían? Milenaristas del Perú del siglo XVI y XVII, ¿no? Alguien hablaba del apocalipsis, el rol de América y particularmente del Perú, de este nuevo continente más cercano al Sol que está produciendo estos nuevos minerales en Potosí, que son la base sobre la que se sustenta toda la monarquía de España, se convierte, es un discurso físico y es un discurso religioso, y es un discurso milenarista, que está basada en una nueva física de 2 planetas. Y se ve eso claramente en Huamampoma, en sus mapas del mundo pontificial, del mundo del Cusco por encima de Castilla, está más cercano al Sol y más rico, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese mundo, a diferencia del mundo de Humboldt, que separa lo indígena de lo español, es un mundo en donde lo indígena está en el centro, en el corazón de esa física. No está excluido. Y es un mundo incorporado por las élites cusqueñas indígenas, es un mundo incorporado por indígenas como Huamampoma, letrados como indígenas, etcétera, etcétera. Creo que he dado una larga vuelta para contestar a tu pregunta, pero merece una larga contestación. Muchas gracias. Me están pidiendo la palabra.
voy a abrir un turno de palabras, pero aquí en mi despacho ahora mismo somos 3 colegas que nos hemos juntado para escucharte. Así que voy a dar la palabra a una de ellas, a Darina, que quería intervenir. A ver. Perfecto. Hola. Pues quería comentar una cosita sobre esa, digamos, imagen del indio silenciado, el indio víctima, digamos, excluido, cuyo conocimiento podría haber sido incorporado, pero que luego no se le da el debido reconocimiento. En un momento dijiste que eso era como el invento de los gringos. Yo allí, la verdad es que discreparía un poquito, porque yo creo que precisamente los gringos tenían esa relación muy ambigua con los indios por razones políticas obvias, por su propia conquista del territorio de los indios. Y sin embargo, yo creo que esta es una versión que efectivamente también influyó mucho en Estados Unidos, pero que fue articulada de una forma muy potente en el siglo XVIII y XIX, precisamente en los países alemanes. Donde hay toda esa visión presente, como ellos no tenían imperio, ni colonias, ni tampoco ni siquiera existían como un imperio, salvo, bueno, Austria, que es un poco el caso específico, pero tenían precisamente ese discurso sobre el buen salvaje, sobre el indio, que les servía a veces también para criticar, digamos, dentro de esa competencia que hay en la categoría de Europa y del Occidente, como criticar a Francia, sobre todo, pero también a otras potencias, España incluida, ¿no? Y presentarse ellos, que luego se convirtió también en una estrategia de política internacional alemana a lo largo del 19 y principios del 20, como esos amigos de los pueblos oprimidos y contra las potencias coloniales europeas, que ellos no eran, ¿no? Que ellos estaban allí para ayudarles con mejorar sus ejércitos y para ayudarles incorporarse en la ciencia moderna, etcétera, todo lo que queráis, ¿no? Pero eso es como, hay algunos estudios bastante interesantes sobre cómo en el siglo XVIII, XIX, incluso a través de, por ejemplo, literatura infantil alemana, se crea o refuerza esa noción del buen indio, víctima del hombre blanco, en Centro Europa, que luego también, no sé, llega a tener esas plasmaciones tan espectaculares como son las novelas por ejemplo, de Karl May, ¿no? ¿Me permitís una cosita? Sospecho que hay más preguntas y Se oye, ¿verdad? Que sospecho que hay más preguntas y llevamos 1h30. No hay especial prisa, excepto que no me gustaría que se quedaran preguntas sin hacer. Entonces, si alguien quiere ir levantando la mano y vemos que hay muchas, una opción que tenemos es recopilarlas todas y que las responda Jorge todas juntas. Si no, pues una por una, depende de cuántas manos haya. ¿Quién tiene planeado preguntar? Así, Jaume, Antonio seguro. Bueno, pues por ahora no hay muchas, puedes ir respondiendo, Jorge, y si vemos que... Juan Luis también. Lo que tú veas, Margarita, que eres la moderadora. Si quieres dejar que todos pregunten y que... O es más, Jorge, ¿cómo prefieres hacerlo? ¿Te parece bien esa opción de coleccionar las preguntas y luego las respondes todas juntas? Me parece bien, buena idea. Pues entonces adelante, Jaume, Juan Luis y Antonio, aunque no levante la mano, estoy seguro que algo tendrá. Gracias. Y fascinante, Jorge, encantado de conocerte después de haberte leído tanto. Y yo que me dedico más al siglo XIX y principios del XX y que querías seguir con la pregunta que hacía Margarita, la primera que ha hecho, ¿no? Y a mí me fascinan cómo los mitos se van construyendo y cómo los mitos se conservan y se mantienen, ¿vale? Entonces, ese parricidio del que has hablado que ayuda a forjar el mito de Humboldt en la primera mitad del siglo XIX, es decir, en vida del propio Humboldt,
¿Cómo se mantiene en la segunda mitad del siglo XIX, siglo XX, y hasta el libro este que ha sido, como lo habéis dicho, de manera educada, el trigger para escribir vuestro libro, ¿no? O sea, ¿cómo se mantiene esos mitos? Y lo pregunto, o sea, porque me interesa el tema de eso, ¿no? De estas ideas, y porque estoy aquí en Ratisbona, en Regensburg, en Alemania. Ayer y antes de ayer estábamos en un workshop sobre la idea de ciencia como ideología asociada a los imperios, no solo al Imperio Británico, pero en gran parte al Imperio Británico, ¿no? Y como Humboldt es uno de esos iconos de la ciencia, así como en singular y en mayúsculas, ¿vale? Y de qué modo ese parricidio que es no queremos ser colonia, a la hora de incorporar, de abrazar el mito de Humboldt como casi fundador no solo de Latinoamérica, sino también como fundador de la ciencia en Latinoamérica, hasta qué punto esa narrativa cientificista, si se puede utilizar esa palabra, de decir, como queremos ser científicos, necesitamos este nuevo padre que es Humboldt, ¿no? Entonces, bueno, esa era un poco la pregunta. Por cierto, mencionabas a Carlos el Emperador. Estoy exactamente en la habitación que, según la puerta en la entrada, aquí Carlos, en una noche de pasión, concibió a Juan de Austria. Digo, es lo que pone en la entrada así para los turistas, pero bueno, era una tontería aquí para... Gracias. Hola, ¿se me oye? Sí, ¿no? Vale. Bueno, muchas gracias, Jorge, sobre todo por el madrugón, ¿no? Entiendo, es lo más duro de todo esto para ti. Es un placer volver a verte. Yo quiero retomar una de las cuestiones sobre las que has hecho más énfasis, que es esta cuestión de lo que has denominado algo así como las fuerzas geopolíticas que hicieron posible la construcción de Humboldt, y cómo eso lo conectas con la ciencia como legitimadora del proceso de independencia, bueno, este asunto del parricidio, ¿no? Que también ha sido comentado. Y lo quiero hacer a través de la figura de Bolívar específicamente. Yo no he tenido la oportunidad de leer todavía vuestro libro, lo tengo aquí, lo tenemos aquí Darina, Marga y yo, pero he mirado rápidamente en el índice a ver si decís algo de Bolívar. ¿Por qué? Porque yo hace ya está en prensa un texto que he escrito sobre la relación entre Bolívar y Humboldt a través, de esta mitificada entrevista en París en 1804, en la que aparentemente, según un mito a la vez bolivariano y humboldtiano, Humboldt fue el personaje, el inspirador del joven Bolívar, ¿no? Y como esto es una construcción política e historiográfica que tiene que ver con el desarrollo de un proceso de deificación de ambas figuras que interesa a diferentes poderes, llamémoslo así, ¿no? Naciones, estados, ¿no? Desde luego los diferentes hispanoamericanos, sobre todo Venezuela, y también Alemania, que está en búsqueda en su crisis permanente con su pasado de un buen héroe alemán, y Humboldt en la actualidad es el héroe perfecto, ¿no? Por los elementos que Wolff incorpora en su libro, ¿no? El padre de la ecología, de la ciencia moderna, etc. Y lo curioso es que Wolff en su libro reproduce llamémoslo ya más o menos mito, ¿no? En el que literalmente dice que Bolívar se dio cuenta de las posibilidades políticas de América porque fue en esta entrevista donde Humboldt le dio esta idea de que las colonias estaban listas para ser emancipadas, pero que faltaba el hombre providencial que lo hiciera, ¿no? Y aquí el relato... te quería preguntar dos cosas. Primero, si en vuestro libro hay alguno de los capítulos que trate Bolívar de alguna manera en este sentido. Y en segundo lugar, es que supongo que, conoces las, revisiones de este mito bolivariano y humboldtiano que hablan, que sobre todo lo han hecho, gente como Michael Soyske más recientemente, acerca de que esto es una falsificación, de que son documentos que se basan en la supuesta entrevista entre Humboldt y O'Leary, que era el edecán de Bolívar en Berlín en 1853, y que Soyske, el historiador alemán que ha escrito muchísimo también sobre Humboldt, afirma que es una falsificación, ¿no? Que este texto nunca existe y que lo que estaba haciendo
diferentes historiadores, sobre todo venezolanos, es reconstruir, inventar, incluso falsificar pruebas que demostraran esta conexión entre Humboldt y Bolívar con el propósito de lo que decíamos al principio, ¿no? De legitimar con la ciencia europea moderna la independencia, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, si tienes alguna, sobre esta cuestión? Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Antonio, no sé si tú tienes una. ¿Quieres hacer una pregunta también? Sí, bueno, yo solo quería hacer un comentario muy rápido y es, bueno, ¿se oye? Sí. Sí. Agradecer a Jorge que estuviera aquí y darle la enhorabuena a él y a todos los autores por este fantástico libro, que he de confesar que no había incluido en mi lista de lecturas, pero que ahora, después de escucharlo, sí que lo voy a incluir. A mí me parece, yo me quedé leyendo cosas del romanticismo, me quedé en el libro, aquel clásico de Cunningham y Nick Jardine sobre el romanticismo. Creo que ahí había un capítulo dedicado a Humboldt, ¿no? Y la pregunta que permeaba en aquel libro sobre todos los trabajos era, bueno, si se podría hablar de una ciencia romántica o no, ¿no? A mí me parece que vuestro libro es paradójicamente muy romántico, porque se presenta como una reacción, ¿no? Frente a esa imagen que el propio romanticismo ha generado de ese genio romántico que es Humboldt. Es decir, se presenta, y tú lo has utilizado el término en varias ocasiones, como alternativa epistemológica, ¿no? ¿Este libro excluiría para siempre a Humboldt como un representante, como un buen ejemplo de esa ciencia romántica o no? Se puede seguir, los que damos clases sobre estos temas, que siempre hablamos de movimiento romántico como algo como una visión alternativa que se opone a la mecánica newtoniana, a la ciencia racionalista ilustrada. Siempre ponemos ejemplos de ciencia orgánica y de ciencia en el ámbito de lo no orgánico, ¿no? Aparecen figuras como Ørsted en el electromagnetismo, aparecen figuras como Schelling, ¿no? Y su Naturphilosophie, a la hora de hablar de ciencia romántica, y para irnos a las expediciones científicas como un fenómeno de esa ciencia experimental que decía Schelling, acudimos a Humboldt. Y me ha gustado mucho lo que has dicho, por cierto, sobre las expediciones, la diferencia entre las expediciones ilustradas y las expediciones románticas, ¿no? Donde la de Humboldt es un buen ejemplo, porque los alumnos lo preguntan mucho. Dice, bueno, tú ponías como ejemplo de ciencia ilustrada en clase, hablas de las expediciones, ¿no? De las vueltas al mundo, de Bougainville, de la Perú y demás. Y ahora nos hablas de Humboldt como una reacción antiilustrada y recurres de nuevo a las expediciones, ¿no? Y tú has dicho que hay una diferencia entre un tipo de expedición y otra. Quería preguntarte también sobre eso, ¿no? Si puedes decir algo. Me parece que esta es la menos interesante de todas las preguntas que te han hecho, pero si tienes te sobra todavía algo de energía, te agradecería, porque me sirve a mí también, ¿no? Para explicar estos temas que no conozco tanto a los alumnos, ¿no? Que siempre les parece un tema atractivo, ¿no? Después de hablar de ilustración, ¿no? A ver, voy a transmitir otra pregunta, por si acaso nos quedáramos sin tiempo. Es una pregunta que está en el chat. Jorge, si admites todavía una pregunta más para ir acumulando. Es Enrique Zinkernagel, que nos dice, muchas gracias por la charla. Me gustaría saber qué imagen queda después de Humboldt, después de su análisis. Aunque no fuera el inventor de la naturaleza o un héroe de la ciencia, supongo que todavía quedará como un importante divulgador y defensor de una relación más respetuosa con la naturaleza. Yo creo que con esto, ¿no? Dado el tiempo, no, Margarita, más, si me permites, creo algo. Sí, creo que Alberto y yo mismo tenemos... Alberto, tú tienes una pregunta. Mi pregunta tiene mucho que ver con la anterior de Henrik, es, volviendo al título, La invención de la naturaleza, bueno, pues la invención de Humboldt. Entonces, en el libro que no me ha quedado claro en el desglose que has hecho de los temas del libro, no me ha quedado claro si hay alguien o alguna tradición que se pueda reivindicar como la invención de esa naturaleza como un todo, de esa naturaleza global, de ese cosmos de Humboldt. Hay dos opciones, o decimos que no nos confundamos, el cosmos de Humboldt no es el de las ciencias de la Tierra actuales, que hay mucha gente que lo pretende presentar así, no es el medio ambiente global interconectado de las ciencias de la Tierra actuales. Esa es una de las opciones. La otra opción es decir, también esa tradición humboldtiana
tenía sus raíces criollas, hispanoamericanas o lo que sea. No sé si habláis de eso. Y creo que Alberto tiene una pregunta más y ya no creo que no te bombardeamos más, ¿verdad? Alberto, ¿tenías una pregunta? Ah, no, vale, perdón, me he equivocado. Pues nada, entonces esto sería. Muchas gracias, Margarita. Ok. Pues cuando quieras. Humboldt. Se puede seguir usando a Humboldt para como ícono de la nueva ciencia romántica. Si hay que respetarlo, no hay que respetarlo. Bueno, esto no es un texto que busque atacar a Humboldt personalmente, aunque hay rasgos en su accionar que son problemáticos, pero que no son peculiares a él, ¿no? Que es parte de tradiciones epistemológicas ya antiguas, de presentarse como autor, con realidad, y inventor, y hacer muchos esfuerzos para ocultar que fueron otros los autores o los inventores. Pero eso no es distintivo de Humboldt solo. Pienso que sí, que obviamente hay una ciencia nueva, romántica, si se quiere, y que él es sin duda representativo de esa ciencia romántica y nueva, y puede ser utilizado como cualquier otro, ¿no? Goethe o él o quien sea. De la expedición romántica, sí, también, ¿no? Llama la atención en el hecho de que él no es Malaspina, no es una expedición con 2 navíos construidos explícitamente para la expedición. No está acompañado de 50 otros académicos ilustrados. No es un proyecto de Estado. Es un individuo, en teoría, solo, con su pareja Bonpland. En ese sentido es muy diferente, no es Bougainville, ¿no? No es Malaspina. Estoy tratando de recordarme las preguntas. El caso del gringo, ¿no? Es decir, yo no tenía Darina, no tenía la intención de decir que la visión del gringo, del indígena, me refería a la visión del gringo hoy del indígena, ¿no? Del indígena latinoamericano, en la relación del indígena latinoamericano con sus élites locales, con una visión muy gringa en el sentido de que lo racial es algo, son dicotomías, ¿no? Eres negro, blanco, eres indio, no indio, contradicciones muy diferentes de América Latina, en donde estas dicotomías no las puedes crear. Es decir, no son reales en los Estados Unidos, pero son ideológicas. Y en América Latina ni son reales ni necesariamente ideológicas. Entonces, a eso me refería. Pero lo que tú señalas sobre Alemania en el 18, 19, cómo se presenta como, al no tener un imperio, se presenta como defensor de aquellos que están siendo oprimidos por los otros imperios europeos, es muy similar a la relación que tienen los ingleses y los holandeses en el 16 y el 17 con los indígenas americanos, ¿no? Y también con las comunidades maroons, los quilombos negros americanos. Es decir, nosotros venimos a liberarlos de la opresión española, ¿no? Que está todavía en el escudo de Connecticut, ¿no? Ven a mí, te ayudo,
te ayudo. I am setting you free from Spanish. El colonialismo hispánico. Es decir, lo que tú señalas sobre los alemanes comienza con los holandeses y los españoles en el los holandeses y los ingleses en el 16-17, en relación a su visión de su accionar en el mundo, en el mar Atlántico y en los territorios españoles, o que los españoles consideraban como de ellos. ¿Qué más? Me estoy olvidando de algo. Sobre Bolívar. No hay nada en el texto sobre Bolívar. No tenemos un capítulo o un estudio sobre Bolívar y Humboldt. Y nadie que yo recuerde lo estudie, a excepción para señalar que Bolívar realmente fue el que articuló, junto con Humboldt, esta idea de que él es el segundo Colón descubridor, ¿no? De América. Bolívar entra en forma indirecta en tanto al articular este discurso nosotros estudiamos cuáles son los fundamentos políticos, geopolíticos que hacen posible que Bolívar genere ese discurso sin que nadie se ríe, ¿eh? Que nadie se sonríe y nadie le diga, pero hombre, te equivocas por esto y por esto, ¿no? Paradójicamente, las 60 expediciones de la monarquía, incluyendo la de Malaspina y la de Mutis y la de Ruiz y Pavón, no dejan una estela de publicaciones, ¿no? Todo lo de Malaspina no se publica, se encajona, precisamente por las visiones de Malaspina sobre las colonias, ¿no? Que tienen que generar un Commonwealth, que no tienen que ser tratadas como colonias, sino tienen que ser tratadas como integrarlas dentro de un Commonwealth, como parte de la reforma de la economía política del imperio. Es decir, visiones contrastantes, hay conflicto y visiones contrastantes a finales del 18, después de la Revolución Francesa, que llevan a que esta producción de Malaspina se cierre, no se haga pública. A pesar de eso, es decir, es por eso, entre otras razones, por las que las aseveraciones de Bolívar son viables y no son risibles en la opinión pública de ese periodo. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Me estoy olvidando. Pues hay una de Jaume Navarro sobre los mitos, cómo se mantienen, no solo cómo se crean, ¿sí? y una mía. No sé si me escucháis, Jorge, la pregunta que te decían sobre la relación con la naturaleza, ¿no? Si podemos rescatar de cualquier manera una independencia de las mitologías a un Humboldt que plantea una relación más respetuosa con la naturaleza. Sin duda, ¿no? Sí, claro, sin duda. Más respetuosa, sin duda. Ahora, Humboldt tiene un problema, es decir, presentarlo como una versión más respetuosa de la naturaleza. Es decir, es en el 19 donde la revolución industrial y realmente la destrucción de la naturaleza y el antropoceno se hace mucho más marcado, ¿no? Es decir, atribuirle a Humboldt una visión más respetuosa de la naturaleza de la que viene de la anterior es desconocer la relación de esa ciencia humboldtiana con la destrucción de la naturaleza en el 19 y la revolución científica y el colonialismo, etcétera, etcétera. Que es una salida muy fácil ideológicamente, ¿no? Y en ese sentido a mí me molesta las historias infantiles que nos contamos, no me van bien. No me van bien porque nos creamos cuentos e historias que nos hacen sentir bien, pero que en realidad no hacen nada para
resolver los problemas, ¿no? En este caso, la destrucción de la naturaleza. Lino, tú dijiste algo hace un instante, pero no te pude escuchar. Sí, hay una pregunta de Jaume sobre cómo se mantiene el mito, no ya solo cómo se funda, sino cómo se mantiene. Y una pregunta mía muy relacionada con la anterior, si en el libro habláis de esta idea de la naturaleza como un todo, no ya del respeto por la naturaleza, sino a Humboldt se le considera muchas veces el iniciador a través de Cosmos de esta idea de las ciencias del sistema Tierra prácticamente, cuando no es exactamente lo mismo. Entonces la pregunta sería si esa idea la tratáis en el libro, esta idea de la naturaleza global, del medio ambiente global, que yo creo que es una idea posterior a Humboldt, pero que tiene sus precedentes en el siglo XIX y mucha gente la atribuye a Humboldt. Entonces, si esa idea la tratáis y decís no es idea de Humboldt, o decís es una idea de Humboldt, pero también hunde sus raíces en su experiencia hispanoamericana. Sí, bueno, lo último. No es un objeto del libro en su conjunto, pero en mi ensayo, en mi capítulo, lo estudio, y es la idea de estos dos planetas que son manifestaciones de una tradición de física global, que se fincan en tradiciones clásicas que son física global. La meteorología de Aristóteles es física global. La astrología es una física global. Son relaciones entre, es decir, no es un estudio geográfico local, no es coreografía, es geografía tolemaica, son visiones de conjunto del planeta, y meteorología es visiones del conjunto del planeta, las relaciones entre elementos que generan movimientos, corrientes, etcétera, etcétera, y se estudia de esa forma, ¿no? Ahora, hay una tradición nueva en el 16, cuando la física y la meteorología de Aristóteles se alteran con la emergencia de un continente que no responde a la física de Aristóteles y a la meteorología de Aristóteles, ni a la política de Aristóteles, en el sentido que las zonas tropicales son las menos habitables, las menos pobladas, las menos civilizadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se crea una nueva física global que incorpora elementos globales, ¿no? Es decir, la visión de los Andes como un mecanismo enfriador en los trópicos, de creación de regiones templadas, la visión de los Andes como un microcosmos, etcétera. Es decir, sí hay tradiciones de física global anteriores y que América transforma, y esas son tradiciones de física global ibéricas, no digo españolas porque lo español es realmente una co-creación global, ¿no? Y llamar español a algo en ese periodo es realmente problemático. Es la monarquía hispánica y todas sus poblaciones que están creando estas físicas en universidades o en colegios no españoles, sino americanos. Y yo veo también que esa física global es fundamental, importantísima en los viajes de Legazpi y de otros a las Filipinas. Hay toda una necesidad de explicar cómo las corrientes marítimas pueden permitir el regreso a Acapulco, y un esfuerzo por indagar entre marinos en Asia, ¿no? De parte de estos que se quedan en las Malacas, de estos individuos que cruzan desde España, perdón, desde Acapulco a las Islas de las Especies, de indagar cómo las tradiciones de navegaciones locales desde la India hasta el Japón
que permiten crear un modelo físico a gente como Urdaneta y otros de por qué tienen que subir al paralelo 40 para poder regresar a Acapulco, ¿no? Que son conocimientos tácitos para usar lo que a Antonio y a ti te gusta usar o conocer, ¿no? Y ahí hay un capítulo sobre eso, bueno, la parte final de mi capítulo sobre física global y tradiciones de física global anteriores a Humboldt. Y sobre cómo se mantiene el mito, bueno, no solo cómo se crea, sino cómo se perpetúa. Pienso que tiene que ver con esta problemática relación con lo hispano en América Latina y en España, ¿no? Que ha impedido una crítica a este mito humboldtiano. Sigue siendo reconocido, promovido, afirmado en España ahora con el Bicentenario, en América Latina con el Bicentenario, no solo en Alemania. Es decir, ¿qué hacer con el pasado hispano de conocimiento? Es una relación bien ambivalente, bien complicada en América Latina, pero también en España. Bueno, nos estamos acercando ya a las 2 horas, ¿no? Sería un poco el tiempo límite. Yo y ahora, pues, Antonio no tiene que intervenir, pero desde luego yo te quería dar las gracias por haber compartido reflexiones sobre este libro, también a todos los que habéis participado. Yo creo, como decía al principio y como tú acabas de decir, que esto es más que un libro sobre Humboldt, es un programa de trabajo, ¿no? Con muchos frentes abiertos para repensar ese papel de lo hispánico, de lo hispanoamericano en una historia global del conocimiento. Por eso mismo, solo tendría una última pregunta. ¿No debería traducirse al español este libro? Sin duda. A ver qué dicen los de Marcial Pons, ojalá les interese. Es algo que yo no he hecho con mis propios libros, no me he metido yo a traducir mis libros. Hay varias traducciones de cosas mías, pero yo no las traduzco porque es un trabajo muy berraco, como dicen los colombianos, a traducir lo que uno ha producido. Es más fácil escribir alguna otra cosa que traducirla. Me toma muchísimo más tiempo traducir 2 páginas que escribirlas. Prefiero escribirlas que traducirlas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Ha sido un placer escucharte e insisto también agradecer a todas las personas que habéis participado y que habéis contribuido con vuestros comentarios a lo que ha sido, desde mi punto de vista, una sesión estupenda y muy estimulante.